grito que Pablo hace, miserable de mí, y hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que él se considera un estado miserable, pero debido a que carga sobre él un cuerpo de muerte. Permítame iniciar con usted otro punto de aquella serie, el hogar y su significado y su protección de parte de Dios. Ya vimos lo que significa el hogar. Se recuerda aquellas palabras, 4 palabras hebreas. Ya vimos, segundo punto de nuestro tema, las actitudes de Dios contra aquel que decide no honrar el hogar, y también eran 4 actitudes. Y como nos dimos cuenta que lo del pecado que más comúnmente destruye el hogar, no el único, hay otros más, pero que más afectan y destruyen el hogar, es el adulterio. Entonces tomamos esa línea y fuimos a entrevistar al adúltero más famoso de las Escrituras, y lo dividimos en 3 partes. Fue David, no el único, pero sí el más famoso. Con permítame iniciar esta pequeña serie, permítame iniciar el penúltimo punto de este tema, el cual es evitando la tentación sexual para evitar caer en el pecado sexual. ¿Sí? Evitando veo unos rostros ahí. ¿Qué quiere decir, hermano, con esto? Evitando la tentación sexual para evitar caer en el pecado sexual. Con esto daríamos inicio a mi penúltimo punto, y el último sería restauración a aquellos que han pasado por este paso de la mujer. Lo primero que tenemos que aprender nosotros y saber nosotros es que no hay una vacuna en contra ni del adulterio ni de cualquier otro pecado. Lo primero que tenemos que saber es que nadie es inmune a este pecado. Todos corremos ese peligro de este pecado. Solemos nosotros pensar que las extorsiones solamente son con el vecino y con nosotros no va a llegar, y nos sorprendemos, nos agarran desprevenidos cuando suena una voz extorsionándonos a nosotros. Estamos desprevenidos. Pensamos también que las drogas solamente van a ser con los hijos del vecino y no con nosotros, y con eso nos agarra desprevenidos el flagelo de las drogas. Que las pandillas y todo eso también, solamente ya. El adulterio con el vecino nada más, con el hermano nada más, y nosotros nos agarra desprevenido. Tenemos que estar alertas. Ahora, ¿por qué es que decimos esto? Lo primero que tenemos que saber ante la tentación sexual y el pecado sexual, lo primero que tenemos que saber es que nadie está inmune, porque así es. En una ocasión un hermano de 80 años o llegando a los 80 años fue disciplinado por adulterio. Y cuando me cuentan el caso, yo le digo a los hermanos, averigüen bien. ¿Será que lo disciplinaron por adulterio o lo disciplinaron por mentiroso? Porque ya las cascaritas las estaban ahí caminando. Y entonces, si este hombre en esa edad, imagínese usted, cae en ese estado, debemos que tener cuidado absolutamente todos, hombres y mujeres. Ahora, ¿por qué es eso? He dicho esto en otras ocasiones. El problema es que hay una parte en el redimido que no ha sido redimida aún, y que es necesario que sea redimido, y eso sucederá en el día de la redención. Y esto es, a saber, nuestra carne. Pablo habla acerca de la carne, pero no se está refiriendo directamente a esta carne como nosotros la vemos, la física, nuestro cuerpo,
de tal manera de aborrecer nuestro mismo cuerpo, sino que se está refiriendo a esa tendencia hacia el pecado, a esa tendencia hacia la anomía, a la rebeldía, esa tendencia a andar como que si Dios no hubiese dado su ley, como que si no existiese ley, o como que si Dios no va a traernos a cuenta debido a haber dado Él su ley. Esa tendencia, hermanos, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se dice, y varios comentaristas están de acuerdo con ello, y se dice que en cierta región de Roma había una ley en donde a una persona que sea homicida o que matase a alguien, dice que como pena le cargaban y le amarraban el cuerpo de su muerto y lo mandaban al desierto. Y él tenía que estar deambulando allí. Imagínese usted, primero se hinchaba el cuerpo, la sensación de llevar un cuerpo muerto, se hinchaba ese cuerpo, empezaba a explotar ese cuerpo, lo hediondo de ese cuerpo, los gusanos que iba cargando ahí. Y entonces algunos afirman de que Pablo tiene en mente: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de esta tendencia hacia el pecado, hacia la anomía, hacia la desobediencia al Señor, sea en el asunto sexual o sea en cualquier asunto. En cualquier asunto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el apóstol Pablo también dice, versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la muerte sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo no está dando libertad para el pecado. Pablo lo que está diciendo es, y reconociendo y siendo sincero, es que todavía es susceptible al pecado, todavía él comete pecado, todavía él está allí, ya no desea pecar. Adrian Rogers dice que una persona, se lo voy a modificar mejor: peco cuanto puedo, pero ya no cuanto quiero. Pecamos y nuestro cuerpo está dado a eso, está vendido al pecado, pero el verdadero salvo no desea mantenerse ahí, no desea otra vez revolcarse en el lodo del pecado, no desea estar comiendo la guachiva del cerdo. El verdadero nacido de Dios no desea eso. Y entonces, con la ley, dice, del pecado, de la carne, entonces sirvo todavía esa tendencia maldita hacia el pecado. Pero dice Pablo, con la mente, es decir, con el nuevo hombre, sirvo a la ley de Dios porque deseo agradar a Dios. Y dice Pablo que él le da gracias al Señor por el Señor Jesucristo, quien le habrá de librar de una vez por todas de ese cuerpo de muerte que él está cargando. ¿Cuándo va a ser esto, hermanos? El día de la glorificación. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es que nadie es inmune al pecado, ni al pecado sexual, ni a cualquier otro pecado. Nadie es inmune a eso. Cuando usted y yo decimos, o cuando usted dice o decimos, le podrá pasar a fulano de tal, a mí no me va a pasar. De hecho, ya está en arenas movedizas. Cuando usted dice, a otros les puede pasar, a mí no me va a pasar, está ya metido en un gran peligro. ¿Sabe cuándo es? Cuando se intensifican y se ponen más finos nuestros sentidos, sea del olfato, sea del oído, sea de la vista, cuando corremos un peligro. Vamos caminando en la noche, imagínense los que somos de campo, vamos caminando en la noche, sea real o sea imaginario el peligro, pero una basurita tronó rápido, nosotros nos alertamos. ¿Sabe por qué? Porque es cuando están más susceptibles nuestros sentidos. Y tal vez lo que pasó ahí fue una hormiguita corriendo porque el zompopo le quería pegar y nosotros rápido. No era un verdadero peligro, pero por estar nosotros inmersos en ese estado es donde están más finos nuestros sentidos. Y de esa forma, hermanos, ¿se recuerda usted del apóstol Pedro?
El apóstol Pedro: así todos estos te negaren, así todos estos se escandalicen, así todos estos se vayan, yo no te dejaré, le dice Pedro. Pedro, te estoy diciendo, antes que el gallo cante, me negarás 2 veces, tú me negarás 3 veces. No, Señor. Y todavía contradiciéndole al Señor. Lo que pasa es que el Señor le acababa de decir que la carne es débil, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De tal manera que tenemos que tener medidas prudentes. Primera medida prudente: tenga en mente siempre a su Salvador. Tenga en mente siempre a su Señor. Dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. No es simplemente la confesión: en el nombre de Jesús renuncio al adulterio, en el nombre de Jesús renuncio al adulterio. Es creer esa relación, es vivir esa relación, es celebrar esa relación, es estar alertas debido a esa relación. El temor de Dios podríamos definirlo como esa relación que tenemos con Dios, y valoramos tanto esa relación de tal manera que no queremos que nada ni nadie estropee esa relación con el Señor, y haré de todo lo posible para quitar a aquel que quiera estorbarme en esa relación con mi Dios. Celebre a su Dios. Como decía alguien por ahí, si tan siquiera las cosas de la vida fueran así tan sencillas como simplemente decretar, pues como simplemente confesar: decreto que nunca caeré. Si tan siquiera fuera así. Pero se necesita, hermanos amados, de celebrar nuestra relación con Dios, de vivir nuestra relación con Dios, de creerle a Dios por esta relación que tenemos con Él. La mejor traducción, cuando usted lea creer en Dios, la mejor traducción es creerle a Dios, como está escrito que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 41. Entonces, lo primero que usted y yo tenemos que saber, es que nadie es inmune al pecado, ni sexual, ni cualquier otro pecado, a no ser que ya esté en la necrópolis. La necrópolis, es decir, el cementerio. No sé que ya esté ahí. Entonces ya. Una ocasión estábamos allá visitando por la máquina, por ahí en el sector, al hermano, donde el anciano era el hermano Aguinaldo. Arnoldo, ustedes conocerá a ese hermano, es abuelo del hermano. Y con nosotros iba un hermano que es sobrino de él. Entonces llegamos allá y entonces le dice: ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? El hermano acababa de perder la visión, ya no miraba el hermano, no miraba. Entonces, ¿qué tal, tío? ¿Cómo está? Pues aquí, mijo, mirá, le dijo. Ya el hermano siga sin ver, contento, le dijo, porque ya no puedo pecar con la vista, ahora solamente hace falta esta mente. Bendito sea el Señor. Tiene razón, ya tiene razón. Si ya mira ya nebuloso debido a la edad, pues glorifica el Señor, pero todavía falta la mente. Mire qué medidas prudentes el Señor nos ofrece. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dice la frase el espíritu a la verdad está dispuesto, lo que quiere decir es que el espíritu, el ser interior, tiene una inclinación natural hacia la verdad, pero la carne es débil a esa verdad. De hecho, la carne no se sujeta a Dios. La carne no puede sujetarse a Dios. De hecho, la carne no desea eso. Es más fácil ir camino abajo
que camino arriba en la obediencia. Y dice el Señor Jesucristo que para no entrar a tentación, vean lo que el Señor está interesado, que usted y yo no entremos en tentación. Lo ideal sería, o cualquiera diría, no llegar a la tentación, que es bien diferente, ¿verdad? Sino que el Señor Jesucristo va más allá y se antepone a llegar a la tentación. El Señor dice que debemos de evitar entrar. No nos dice cuál es esa entrada, no nos dice cómo entramos, cómo es esa entrada, con qué actos estamos entrando allí. De lo que el Señor nos está diciendo y está interesado, que para llegar a ese túnel que nos va a conducir a la tentación, el Señor dice: ustedes velen y ustedes son. Ustedes velen y ustedes son. La primera medida que tenemos que saber para evitar la tentación sexual o de otro pecado es que no estamos inmunes a ese pecado ni a otro. La segunda medida que debemos de tomar es velar y orar. La palabra orar la hemos definido como platicar con Dios, ¿verdad? Platicar con Dios. Mira, Señor, estos temores que batallan en contra de mi pobre alma. Platicar con el Señor. Imagínese usted, nosotros en un momento de devoción hemos cultivado nuestro espíritu en la palabra del Señor, y es delicioso esos momentos, cantando, orando y leyendo la palabra del Señor, sea acá o sea en nuestra casa. Cuando nosotros salimos, las tendencias, la moda, la publicidad y todo eso, miren, hermanos, todo está facilitando, tanto el mundo como el diablo y nuestra carne, que nada quiere, nada se quiere dar en ese ambiente. Todo, hermanos amados, todo eso está propiciándonos el camino para perturbar nuestra alma y nuestro espíritu y para conducirnos hacia la tentación. Y entonces nosotros salimos y lo primero que vemos, no sé si decir una mujer semivestida o semidesnuda, que vendría a ser lo mismo. Y entonces nosotros, en lugar de darnos el pellizco, como aconsejan algunos, alguien aconsejó eso, que cuando vaya a cometer un pecado se dé un pellizco para que se recuerde el dolor, y entonces en su mente se vaya haciendo que es un dolor el pecado. Entonces, antes de darse ese famoso pellizco, le diga al Señor: Señor, he cultivado, he salido con la disposición, Señor, y deseo no caer en pecado, no pecar. Lo primero que me encuentro, no está negando la realidad, se está enfrentando hacia una realidad. Es que la fe es realista, hermanos, y se da cuenta de lo que está aconteciendo. Entonces me doy cuenta de esta verdad, y tú ya sabes qué fue lo que vi, qué fue lo que pensé, qué fue lo que yo deseé. O dígame, nadie ha deseado y ni fantaseado acariciar un cuerpo que no es de su esposa, en ningún momento, y el Señor lo sabe. O nadie ha deseado a alguien, al hombre de su prójima, nadie lo ha deseado, y el Señor lo sabe. Y el Señor lo sabe. A mí no me lo diga, yo ya tuve que decírselo al Señor también. Entonces, y Señor, con lo que me enfrento, tú sabes lo que está, no está negando esa realidad, pero sí se está enfrentando a esa realidad. Orar, eso significa orar en todo tiempo. Eso significa orar sin cesar. Orar sin cesar no significa que las 24 horas del día nos la vamos a pasar de rodillas o en culto de oración. Significa que habitual y constantemente, en cualquier momento, estamos en comunión con Dios, en comunicación con Dios. Me gusta mucho lo que Elías dijo: Jehová, en cuya presencia estoy. Pero él estaba en presencia de Acab. Pero él dijo: en cuya presencia estoy. O sea que si Elías se iba al campo, allá con la vía de Sarepta, o allá en el campo, en cuya presencia estoy. Todo el tiempo estamos en la presencia del Señor.
Todo el tiempo estamos en la presencia del Señor. Salimos de la presencia del Señor como comunidad en adoración al Señor, pero abordamos el Transmetro, abordamos lo que sea, seguimos en la presencia del Señor. Eso es orar sin cesar. Eso es orar en todo tiempo. Y dice el Padre, dice el Señor, velar y orar. Si orar es platicar con Dios, velar es estar vigia, es estar listo, es tener los ojos bien abiertos para ver qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es eso, velar. Cuando nosotros velamos es porque tenemos la convicción de que hay un valor que tenemos que cuidar, que hay un tesoro que nosotros tenemos que cuidar. Mi papi me contó en una ocasión, cuando él todavía trabajaba en el extinto Guatel. Ahora Guatel lo redujeron a una pequeña oficinita nada más. Que se dice que el día lunes, cuando fueron a la cooperativa, llegaron a ellos a traer la cooperativa, vaciada estaba la cooperativa. Y el guardián, pasado acá, y bien amarradito acá y de los pies. ¿Qué fue lo que sucedió? Se dice que, la versión que contaron, que el día domingo, en la tarde, una señorita, coqueteando, hablando, que sí, que no, que lo otro, y el otro, chucho, el rey no pasa. Mire, y si me deja pasar y platicamos más a gusto adentro. Sí, le dijo el otro. Y la fulana vino y le dejó media abierta la puerta. Valiente vigilante, sus compinches entraron, lo amarraron de boca, de manos y de pies. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que lo habían puesto y le habían dado todos los recursos para que vele guardando un tesoro, él se durmió, se descuidó, no estuvo velando. Cuando nosotros estamos velando, ni tan siquiera podemos decir que nosotros renunciemos al derecho de dormir, porque no tenemos derecho tan siquiera de dormir. ¿Sí es cierto, no, hermano? Así es. Y entonces, cuando estamos velando, es porque hay un tesoro que tenemos dentro. ¿Y qué sucede? En la vida espiritual lo mismo pasa. Dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, firmeza. Dice el apóstol Pedro, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente, buscando a quien devorar, no para felicitarlo. Si la Biblia dice y advierte que Satanás anda buscando para devorarnos, hermanos amados, créalo por el amor de Dios, créalo, tenemos que creerlo y estar advertidos sobre eso. Dicen las escrituras que tenemos que velar, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Primera Juan 2:28 dice, pero hijitos, permanecer en él, para que cuando él se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Hay un valioso tesoro que tenemos que velar, pero además de eso dice la palabra del Señor por qué tenemos que velar. Santiago, por favor. Tenemos que velar. Tristemente hay predicadores que, igual como ese velador de Guatel, extinto Guatel, ya no pueden hablar. Ese pobre policía le amarraron la boca, no puede hablar. Ese policía le amarraron las manos, no puede ayudar. A ese policía no le amarraron los pies, no puede saltar, no tiene firmeza, sus fundamentos ya están débiles. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí como que Santiago sí se va un poco más allá, ¿verdad? Digo pareciera, porque más abajo tiene el mismo criterio con el Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Él nos enseñó velar y orar para no entrar en tentación. Es decir, evitar esa entrada, ese túnel a la tentación. Es eso lo que quiere el Señor. Pero Santiago va un poco más y más allá de ese proceso de caída, porque dice que es bienaventurado, es inmensamente feliz y es dichoso ese varón que soporta la tentación. O sea que él sí ya está en la tentación. El Señor dijo: no entren a la tentación. Y en cambio este varón sí ya está en la tentación. Pero Santiago dice que es bienaventurado cuando él soporta, cuando él resiste. De hecho, más abajo lo confirma: porque cuando haya resistido la prueba. O sea que ya empezó su estado de decadencia, digamos así, sus pasos descendentes hacia el pecado, ya los empezó a dar. Evitó, ya entró, mejor dicho, ya entró. Pero todavía le dice que tiene oportunidad, que cuando esté en medio de esa fuerza, de esa prueba, de ese hechizo, cuando esté en medio de eso, puede todavía soportar, puede todavía resistir. Me gusta mucho la palabra que se utiliza acá para resistir, porque nos da la idea de salir con ímpetu en contra de alguien, darle batalla a la tentación, es salir con ímpetu en contra de alguien. Entonces la idea de Santiago es que usted es bienaventurado todavía cuando soporta, cuando resiste o cuando sale con ímpetu en contra de la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos amados, el Señor hace todavía. Mire, el Señor es muy misericordioso. Es muy misericordioso y nos da algo que no merecemos. Si cuando nosotros hacemos algo por la ayuda del Espíritu Santo, hacemos algo bien, aún así somos inmerecedores de la corona que el Señor nos ofrece, ¿cuánto más cuando es por nuestra negligencia, cuando es por nuestra propia tontera y necedad que nosotros nos estamos metiendo ahí? ¿Cuánto más, hermanos, somos inmerecedores? Y el Señor dice que el Señor le dará la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Algunos hablan de una corona física, una estéfanos que el Señor dará, que se llama corona de vida, y otros hablan que esa corona es la vida misma. Entonces, están esas dos interpretaciones. Y dice que usted y yo resistimos, soportamos la prueba y la tentación porque amamos al Señor. Versículo 13. ¿Por qué le dije que en la tentación somos nosotros los que neciamente lo buscamos? Mire que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, en la tentación es la incitación, que es para hacer el mal, no diga que es incitado para hacer el mal de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y ni Él
tienta a nadie, sino, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado, es incitado a hacer el mal cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces nosotros no podemos ni echarle la culpa a Dios, ni echarle la culpa a la congregación, ni echarle la culpa a la esposita, ni echarle la culpa al esposo, ni echarle la culpa a los hijos. Usted y yo decidimos ceder en la tentación, sea sexual o sea la que sea. Usted y yo decidimos entrar por nosotros mismos. Nosotros mismos decidimos caer en ese estado. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se recuerda usted que le había dicho que el Señor Jesucristo nos dijo que velemos y que oremos para no entrar? O sea que lo que tenemos que evitar es a la entrada, y yo voy a resistir para no entrar, no estar en esa entrada. Pero no nos dijo cuál es esa entrada. Santiago nos dice que ya entró, pero que todavía tiene la oportunidad antes de consumarlo, sino de resistir y de soportar esa prueba y salir librado de eso. Y todavía el Señor inmerecidamente le dice: es bienaventurado y le voy a dar la corona de vida. No lo merecemos. Una de las diferencias entre la tentación y la prueba es que la prueba no la pedimos nosotros. La tribulación no la pedimos nosotros. El Señor le dice a aquella iglesia en Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. No temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso le dice el Señor. No vemos, y no creo yo que la iglesia haya estado en una su semana, un mes de oración: Señor, mándanos tribulación, Señor. Señor, que vengan los 10 días de persecución, Señor. Alguien pide porque no tenga trabajo, porque hay enfermedad en su casa. No, no pedimos eso. La tribulación, las pruebas vienen porque vienen. Y la tentación, nos metemos porque nos metemos. Entramos porque nosotros decidimos entrar. Esa es la diferencia, una de las diferencias, mejor dicho. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. El Señor Jesucristo no nos dice cómo entrar, cuál es esa entrada, pero Santiago sí nos lo dice. Y dice Santiago: cada uno de nosotros es tentado, es decir, es incitado hacia el mal cuando de su propia concupiscencia. ¿Cómo entramos a la tentación, hermanos? Con la concupiscencia. Si es tan mala la concupiscencia, entonces, ¿qué es concupiscencia? La concupiscencia, permítame definírsela de esta forma. Fui a Concordance Strong, fui a diccionario, y la Concordance Strong dice deseo, epitomía, deseo. Y uno necesita un poco más. Entonces fui a ver en el recurso, fui a ver, buscar, y permítame definirlo de esta forma. La concupiscencia es el deseo inmoderado de los goces sensuales y de los bienes terrenos radicados en el corazón del hombre, tengo que ser claro, y de la mujer, tengo que incluirla también. Radicados en el corazón del hombre y de la mujer. Es ese deseo que no podemos moderar. Es ese deseo que llega un momento en donde nos domina a nosotros. Es ese deseo que a nosotros va a cautivarnos a nosotros. ¿Y por qué ese deseo inmoderado? Porque dice aquí mismo Santiago que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, como ha entrado en un hechizo de amor con el pecado. Una oportunidad, un hermano me cuenta que es del
campo, dice que miró como una ranita y hacía el intento de saltar, pero no podía hacer el salto. Y cuando vio una distancia atrás, una serpiente estaba con la boca abierta, y eso evitaba que el sapito pudiera saltar. Y había caído en ese hechizo, lo estaba jalando y atrayéndolo, en otras palabras. Solamente hacía falta que se acercara un poco más y lo pescaba. Dice que el hermano con un machete se dio el machetazo a la tierra, ¿verdad? Entre el sapito y la serpiente. Entonces el sapito dice que logró saltar. Eso me contó el hermano. Es ese deseo inmoderado que nos domina a nosotros, inmoderado, de los goces, de tener esos deleites sensuales y de los bienes terrenos propios de esta vida y de esta tierra, radicados en el corazón del hombre. Pero ahí va otra pregunta: si es tan mala, es tan perniciosa, como decían los abuelitos, si es tan mala la concupiscencia, ¿cómo llegó allá? ¿Cómo llegó a ese corazón? El Señor Jesucristo dijo que las ventanas del alma son los ojos. Que nosotros tenemos que cuidar muy bien de lo que entra por nuestra vista, de lo que nosotros nos estamos alimentando, porque lo que sale, eso contamina completamente. Salomón habló de los que miran por las ventanas, y no se refiere a los chismosos ahí que como miran cuando va pasando la gente, no, se refiere a los ojos. También Salomón habló de las ventanas de afuera, y se está refiriendo a nuestros oídos. Eso, hermanos amados, se va acumulando como sarro, se va acumulando dentro de nosotros, de tal manera que va a llegar un momento en donde eso va a explotar para dominarnos a nosotros. Sepa eso, el pecado normalmente inicia en un estado, en un momento en donde nosotros podemos evitarlo, podemos controlarlo, sea el pecado sexual o sea otro pecado. El pecado siempre inicia siendo pequeño, en donde lo podemos controlar, donde lo podemos nosotros controlar y destruir. Dice la palabra del Señor: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ay, hermano, caí en adulterio, no sé qué pasó, hermano, no sé cómo pasó. Sí sabemos cómo pasó, sí sabemos. Santiago toma la idea de un embarazo. La señora que el día de hoy dio a luz, durante 9 meses le estuvo dando evidencias de un embarazo. ¿De dónde se saca eso, hermano? Mire qué dice la palabra del Señor. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, concepción, da a luz el pecado. Mire, cuando es concebido, a no ser que haya una interrupción, bueno, no es una contradicción de haber una interrupción porque después se va a reanudar, a no ser que haya una cesación, mejor dicho, de ese embarazo, no van a nacer. A no ser que haya una cesación de ese embarazo, no van a nacer. Pero de lo que sí es cierto es que una vez tuvo la concepción, lo único que hace falta es tiempo para que salga, para que dé a luz. Lo único que hace falta. Cuando usted y yo empezamos con la concupiscencia, la retenemos ahí. Le decía a los jóvenes hoy en la mañana, nosotros somos responsables del segundo de tener un pecado en nuestra mente o en nuestros sentimientos. Somos responsables del segundo. Entonces, cuando ha concebido, lo normal es que al tiempo dé a luz. Cuando nosotros recibimos concupiscencia y en lugar de estorbarlo, en lugar de renunciar, es decir, de tomar medidas prudentes,
un momento en que ese cigoto se convierte en feto y el feto sale a luz. Entonces dice Santiago, la concupiscencia después que ha concebido la luz y el pecado siendo consumado la luz. El Señor Jesucristo dice, velen y lloren para no entrar. Santiago nos dice, se entra con la concupiscencia. Todavía tiene oportunidad cuando pasó la concupiscencia, pero soporta y resiste. Tiene oportunidad, dice la palabra de Dios. Más adelante, en nuestro siguiente punto, vamos a ver, no se deje engañar por el engaño del pecado. Quedémonos acá, vamos a estar en la próxima oportunidad, cuando el Señor nos permita estar otra vez en su presencia. Por el momento, que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su sangre y de su palabra. Amén.